Bueno, en la siguiente exposición, pues hablaremos de los controladores MOSFET y GBT. Bueno, mi compañero es Sebastián Rodríguez y yo soy Laura Pareja. Bueno, el contenido de eh, tiene 5 partes. El primero es MOSFET, el segundo es IGBT, el tercero es driver, el cuarto puente H y el 5 son los ejemplos de la página 22 y 23. Y bueno, empezamos pues con la definición de MOSFET. Los transistores MOSFET son las llaves de potencia como más importantes que se utilizan porque tienen un cambio muy rápido de estado apagado a prendido. Entonces eso nos sirve mucho pues para habilitar alguna sección que necesitemos, para conversores, para puente H, como lo vamos a ver más adelante. Sirve muchísimo activar o desactivar el paso de la corriente. Entonces, devuélvete un momento. Entonces, digamos, MOSFET viene de T de transistor, MOS de metal óxido semiconductor y FE de efecto de campo o effect. Entonces, eso nos dice cómo funciona. Se conforma de un metal óxido es la barra intermedia y cuando se activa genera un efecto de campo que permite el paso de los electrones entre el drenador y el surtidor. Entonces le aplicamos un voltaje en la puerta, activa el metal óxido y este activa el efecto de campo y deja pasar los electrones. Los MOSFET tienen una particularidad y es que la corriente no pasa por la puerta, están separados las dos corrientes. O sea, no hay corriente en la puerta, básicamente. Eso sirve muchísimo en potencia, ya que nos permite separar circuitos. Podemos hacer un circuito de control separado de un circuito de potencia, que requiere mucha corriente, de uno que se puede dañar si le pasa corriente, como puede ser un microcontrolador o o un driver, etcétera. Y básicamente así funciona. Pasamos con los IGBT. Bueno, el IGBT o transistor bipolar de puerta aislada es un dispositivo semiconductor que pues se aplica como interruptor controlado. Bueno, este se dice que pues es un derivado del MOSFET y del BJT. Bueno, en cuanto al MOSFET, porque el circuito de excitación del IGBT es como el del MOSFET y el del BJT, porque pues las características de conducción pues son como las del BJT. Bueno, se dice que pues el MOSFET funciona pues con una región de inyección en su lado de drenaje. Esta pues para proporcionar la modulación de la conductividad y pues para que se reduzcan las pérdidas en el estado activo. Eh, bueno, en lo que respecta a la conducción, se asemeja más al MOSFET eh, porque pues en el estado de conducción a más al MOSFET. Y en el de no conducción es más diferente porque pues a través de la región N, pues en el campo eléctrico, alcanza a tocar la capa intermedia y pues así para llamar a una capa buffer. Pero pues bueno, está como tiene como mucha resistencia y grosor, no es como tan esencial. Bueno, en cuanto a los drivers, eh, bueno, como el ejemplo, cogimos como un ejemplo y en este pues el driver IR2110, que pues estos son controladores MOSFET e IGBT, pues los ya explicados, que, que son de alta tensión y pues de alta velocidad con canales de salida independientes pues para la señal. Seguimos con el puente H. El puente H es un circuito muy utilizado para controlar motores, ya que nos permite
controlar el sentido de la corriente, que vaya hacia un lado o hacia el otro, y pues eso implica que podemos controlar el sentido de giro, que avance o retroceda el motor. También se utiliza en robótica muchísimo pues para esto y como conversores de potencia. Se utiliza como lo vamos a ver a continuación. Este es el puente H, no, normalito, y consta de cuatro transistores, pueden ser BJT o MOSFET. Lo importante es que cumplan con que cuando se active deje pasar la corriente de un punto a otro. Acá siempre podemos ver que si Q1 y Q2 se activan al tiempo, la corriente BCC pasaría de Q1 a Q2 y entra a tierra directamente. Ahí hay un corto muy fuerte, por consiguiente, es en este circuito, todo tener en cuenta eso. Los de la misma fila no se pueden activar al tiempo. Entonces entran los dos casos que están acá, que sean en diagonal, S1 y S4 se activan al tiempo, la corriente fluye en un sentido, o S2 y S3 la corriente fluye en el otro sentido. Y eso en conversión, pues nos implica que cuando va en un sentido el voltaje es positivo y cuando va en el otro el voltaje es negativo, como vamos a ver a continuación. Bueno, ya entrando en los ejercicios, o bueno, los circuitos. Bueno, para el primero tenemos este circuito que pues haciendo como un análisis general está compuesto por un microcontrolador, por dos drivers y por un puente H. Entonces, pues para ser como más específicos, bueno, en la primera parte se tiene el microcontrolador, que este pues tiene una señal PWM. Bueno, posteriormente se está conectado a dos drivers que están alimentados por más o menos 16 voltios. Y tiene dos salidas, pues las cuales están conectadas a los transformadores, que pues esto se encarga de darle como el voltaje a todo el circuito. Y bueno, Acá entramos a mirar lo que mencionaba hace un rato. Se activa la secuencia de activación, sería P1, P3 en diagonal, y me da pues la parte positiva. Y en las siguientes pues se muestra la otra, que sería la negativa, que sería P4 y P2, que sería muy similar a lo del puente H anterior, pero con ya no con un transistor, sino con IGBT y controlado pues eh, por el microcontrolador. Pasamos al segundo. bueno, para el segundo circuito eh, se tiene un microcontrolador, un octocoplador, un driver y pues el sistema como tal que da la señal de salida que necesitamos. También está el convertidor de CDC, pero pues ahí para el análisis pues lo cortamos un momentico, que ese no es tan importante. Continúa. Bueno, para ser más específicos en la primera parte, se tiene el microcontrolador que le da la señal al octocoplador, que es este es el microcontrolador, le da la señal al octocoplador y posteriormente le da la señal al driver, pues para que este la envíe al conversor. Y acá miramos y uno 2 y 3 son la señal de alimentación que es rectificada por los diodos, se vuelve positivo y pasa de 21 a 22 a entrar al sistema. Entonces ahí tenemos un DC entrando. El optoacoplador revisa por encimita del circuito y entra a darle información al microcontrolador para el cruce con cero y el microcontrolador con esa información organiza la secuencia de switcheo para que se switchen los transistores en el orden correcto y en el tiempo correcto, ya que la señal que sale en 15, 17 y 19 está desfasada a 120 grados entre cada una para que salga trifásica. Entonces la secuencia de switcheo que el microcontrolador pues organiza y calcula es la siguiente, o sea, siempre es esta misma. Eh,
Acá ellos en el plano lo pusieron en desorden, pero siempre se configura como así. El, Se va T1, T6, T4, eh, T3, T5 y T2, si no estoy mal. Ya lo miramos paso a paso. Inicialmente pasa lo mismo que con el puente H que vimos hace un rato. T1 y T2 no se pueden activar al tiempo porque habría un corto. Entonces va a haber uno prendido en esta fila, otro prendido en esta fila y otro prendido en la tercera fila. Básicamente, ¿qué es lo que va a pasar a medida que vaya pasando el tiempo? Va a cambiar del de arriba al de abajo, pero siempre teniendo en cuenta que no pueden estar tres abajo, tres arriba. Tiene que haber dos arriba, uno abajo y uno que está arriba pasa a estar abajo, luego hay dos abajo, uno de los de abajo pasa a estar arriba y así se van cambiando. Entonces miramos el T1, que sería el tiempo uno sería T1 prendido, T5 y T4. Y miramos bien y sería T1 arriba, T5 abajo y T4 abajo también. Perdón, T5 arriba y T4 abajo. ¿Qué es lo que cambia al siguiente tiempo? T5 se apaga y se prende T6. ¿Qué es lo que estamos comentando? Que el de arriba se apaga, el de abajo se prende. Y así es consecutivamente lo siguiente. Entonces, como hay dos abajo y T6 acaba de cambiar, T4 es el que va a cambiar. T4 se va a apagar y se va a prender T3, que es lo que pasa a continuación. T4 se apaga y T3 se prende. Ahora tenemos dos arriba, que sería T1 y T3, pero T3 acaba de cambiar. Entonces T1 se apaga, T2 se prende, que pues es lo que pasa acá. T1 se apaga y así consecutivamente se van cambiando los transistores para generar la diferencia de voltaje entre 15, 17 y 19. Y eso es lo importante de este circuito, la secuencia en la que se activan los transistores. Y creo que ese sería el análisis de este segundo circuito. Y ya, eso es todo. Muchísimas Muchas gracias. gracias.